Mi nombre es Carlos. Y si estás leyendo esto, probablemente ya sea demasiado tarde para mí, pero tal vez, solo tal vez, pueda salvarte de cometer el mismo error que cometí. Todo comenzó el día que heredé la casa de mi abuela Esperanza, una propiedad que había estado evitando visitar durante años por razones que entonces no comprendía completamente. La casa se alzaba al final de un sendero de tierra, rodeada por un bosque espeso que parecía tragarla con sus sombras. Era una construcción de 2 pisos, con paredes de piedra gris y ventanas que me observaban como ojos vacíos. Las tejas rojas del techo estaban cubiertas de musgo, y la hiedra había comenzado a trepar por las paredes laterales, dándole un aspecto abandonado que me causó un escalofrío inmediato. Cuando bajé del taxi que me había traído desde el pueblo más cercano, el silencio era ensordecedor. No había pájaros cantando, no había insectos zumbando, solo el sonido del viento moviéndose entre los árboles con un susurro que parecía casi intencional. El conductor del taxi se marchó rápidamente, sin siquiera ayudarme con las maletas, murmurando algo sobre llegar antes del anochecer. La llave que me había dado el abogado era pesada y antigua, con grabados extraños que no reconocí. Al introducirla en la cerradura, sentí una vibración extraña, como si la casa misma estuviera despertando. La puerta se abrió con un chirrido prolongado que resonó por toda la estructura, y me recibió un olor a humedad mezclado con algo que no pude identificar, algo dulce pero desagradable. El interior era aún más inquietante que el exterior. Los muebles estaban cubiertos por sábanas blancas que parecían fantasmas inmóviles en la penumbra. Las paredes estaban decoradas con cuadros cuyos rostros no podía distinguir en la oscuridad, pero que sentía que me observaban. Cuando encendí las luces, varias bombillas parpadearon antes de estabilizarse, iluminando una sala que parecía congelada en el tiempo. Lo que más me llamó la atención fueron los símbolos. Estaban por todas partes, tallados en los marcos de las puertas, dibujados con tiza en las esquinas de las habitaciones, incluso bordados en algunos de los cojines. Eran círculos con líneas entrecruzadas, pentagramas invertidos, y otros diseños que no reconocía pero que me causaban una sensación de inquietud profunda. Mi abuela siempre había sido religiosa, o eso pensaba, pero esto era algo completamente diferente. Mientras exploraba la casa, encontré más cosas extrañas. En el armario del dormitorio principal había frascos llenos de hierbas secas y líquidos de colores extraños. Debajo de la cama, envuelto en una tela negra, encontré un libro que parecía muy antiguo, con páginas amarillentas y texto en un idioma que no reconocí. Las ilustraciones mostraban figuras encapuchadas y animales que parecían demasiado reales para ser simples dibujos. Decidí salir para tomar un poco de aire fresco y conocer a los vecinos. La propiedad más cercana estaba a unos 500 metros, una casa más moderna con jardín bien cuidado. Cuando me acerqué vi a un hombre mayor regando sus plantas. Se veía normal, incluso amigable, hasta que me vio aproximarme. Su expresión cambió completamente. La manguera se le cayó de las manos y retrocedió varios pasos como si fuera a atacarlo. ¿Eres el nieto de Esperanza?, me preguntó con voz temblorosa. Cuando asentí, negó con la cabeza vigorosamente. No deberías estar aquí, muchacho. Esa casa no es para los vivos. Traté de hacerle más preguntas, pero ya había entrado a su casa y cerrado la puerta con llave. Vi su silueta en la ventana, observándome hasta que me alejé. Los otros vecinos que intenté contactar tuvieron reacciones similares. Algunos simplemente fingían no verme. Otros cerraban las puertas antes de que pudiera hablar con ellos. De vuelta en la casa, mientras el sol se ocultaba, me di cuenta de que no había comprado provisiones. El refrigerador estaba vacío y no había nada comestible en las despensas. Tendría que conformarme con las barras energéticas que había traído en mi mochila. Mientras comía una de ellas en la cocina, un movimiento en el jardín captó mi atención. La noche había caído por completo, pero la luna llena proporcionaba suficiente luz para ver la silueta de un gato en el jardín trasero. Era completamente negro, tan negro que parecía absorber la luz lunar en lugar de reflejarla. Estaba sentado perfectamente inmóvil, mirando directamente hacia la ventana de la cocina, hacia mí. Lo observé durante varios minutos, esperando que se moviera, que hiciera algo típicamente felino, pero el gato permaneció absolutamente quieto, como una estatua. Sus ojos brillaban con una luz que parecía venir de su interior,
no como un reflejo normal. Era una luz verde pálida, hipnótica y perturbadora a la vez. Decidí ignorarlo y me dirigí al dormitorio principal para dormir. Había traído mi propio saco de dormir. No confiaba en las sábanas viejas de mi abuela. Mientras me preparaba para la noche, escuché un sonido suave pero persistente, el rasguñar de garras contra la madera. Al principio pensé que provenía del exterior, pero gradualmente me di cuenta de que parecía venir de las paredes mismas. Esa primera noche, mis sueños estuvieron llenos de imágenes confusas. Veía a mi abuela, pero no como la recordaba. En mis sueños, era más joven pero también más siniestra, realizando rituales extraños en el sótano de la casa. Había velas negras, incienso que olía a azufre, y siempre, ese gato negro observando desde las sombras. Desperté antes del amanecer con la extraña sensación de que alguien me había estado observando mientras dormía. La habitación estaba exactamente como la había dejado, pero había algo diferente en el ambiente. El aire parecía más espeso, cargado de una energía que no podía explicar. Me levanté y me dirigí a la ventana para ver el amanecer, esperando que la luz del día disipara la inquietud de la noche. El gato seguía ahí. No se había movido ni un centímetro de donde lo había visto la noche anterior. Seguía sentado en la misma posición, mirando hacia la casa, hacia mí. Cuando nuestras miradas se encontraron, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura matutina. Era como si el animal pudiera ver directamente en mi alma. Decidí salir al jardín para investigar más de cerca. Tal vez era solo un gato callejero hambriento que necesitaba ayuda. Después de todo, los gatos eran conocidos por su paciencia cuando esperaban comida. Me puse una chaqueta y salí por la puerta trasera, moviéndome lentamente para no asustarlo. «Hola, pequeño», dije suavemente, acercándome con las manos vacías para mostrar que no era una amenaza. «¿Tienes hambre?». El gato no respondió. No hizo ningún sonido típico de los felinos. Simplemente continuó mirándome con esos ojos verdes brillantes. Cuando estuve a unos 3 metros de distancia, pude ver que no era un gato común. Era grande, más grande que cualquier gato doméstico que hubiera visto, con un pelaje que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Su cola era larga y se movía muy lentamente de un lado a otro, no con la agilidad nerviosa típica de los gatos, sino con un ritmo hipnótico y deliberado. Me acerqué un poco más, extendiendo la mano lentamente. «Está bien, no te haré daño», susurré, pero cuando estuve a punto de tocarlo, el gato simplemente desapareció. No saltó, no corrió, no hizo ningún movimiento visible. Un momento estaba ahí, al siguiente había desaparecido completamente. Me quedé paralizado, mirando el espacio vacío donde había estado el animal. Busqué por todo el jardín, detrás de los árboles, bajo los arbustos, pero no encontré ni rastro de él. Era como si nunca hubiera estado ahí, excepto por la pequeña depresión circular en la hierba donde había estado sentado. El resto del día lo pasé desempacando mis cosas e intentando hacer la casa más habitable. Cambié las bombillas quemadas, abrí las ventanas para ventilar el aire viciado y quité las sábanas de los muebles. Pero sin importar lo que hiciera, no podía librarme de la sensación de estar siendo observado. Era una presión constante en la nuca, como si ojos invisibles siguieran cada uno de mis movimientos. Cuando llegó la hora del almuerzo, decidí ir al pueblo para comprar provisiones. Necesitaba comida, productos de limpieza, y tal vez podría obtener más información sobre la casa y mi abuela. El pueblo estaba a unos 20 minutos caminando por un sendero que serpenteaba entre los árboles. El pueblo de San Rafael era pequeño, con una plaza central rodeada por edificios coloniales bien conservados. Había una iglesia, una farmacia, una tienda de comestibles y varios restaurantes pequeños. La gente parecía normal y amigable, hasta que mencionaba de dónde venía. En la tienda de comestibles, la cajera era una mujer mayor con cabello gris recogido en un moño. Fue muy amable hasta que mencioné que me estaba quedando en la casa de mi abuela Esperanza. Su sonrisa se desvaneció inmediatamente y sus ojos se llenaron de algo que parecía miedo. «Tú eres el nieto de la bruja», murmuró, más para sí misma que para mí. «No deberías estar ahí, joven. Esa casa está maldita». «¿Maldita? ¿Qué quiere decir?», pregunté, pero ella ya había comenzado a empacar mis cosas rápidamente.
como si quisiera que me fuera lo antes posible. No me corresponde a mí decirlo, respondió sin mirarme a los ojos, pero ten cuidado con lo que tocas en esa casa, y por el amor de Dios, no toques al gato negro si lo ves, no importa lo que haga, no lo toques. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Cómo podía saber sobre el gato? ¿Lo habían visto otros también? Traté de hacerle más preguntas, pero ella se había vuelto completamente silenciosa, limitándose a devolverme el cambio y hacer gestos para que me fuera. El camino de regreso a la casa se sintió diferente. Los árboles parecían más cercanos al sendero, sus ramas creando un túnel de sombras que bloqueaba gran parte de la luz del sol. Escuchaba sonidos extraños, crujidos de ramas cuando no había viento, susurros que podrían haber sido el aire moviéndose entre las hojas, pero que sonaban inquietantemente como voces humanas. Cuando llegué a la casa, dejé las bolsas de comestibles en la cocina y fui inmediatamente al jardín trasero. El gato había regresado. Estaba en exactamente el mismo lugar que en la mañana, en la misma posición, como si nunca se hubiera movido, pero ahora había algo diferente. A su alrededor, en un círculo perfecto, la hierba había muerto. Era un anillo de vegetación marchita que no había estado ahí por la mañana. Esta vez, decidí observarlo desde la ventana de la cocina. Preparé algo de comer y me senté a la mesa, manteniendo al gato a la vista mientras comía. Era extraño, porque durante todo el tiempo que lo observé, el animal no parpadeó ni una sola vez. Sus ojos verdes permanecieron fijos en la ventana, en mí, sin la menor distracción. Cuando terminé de comer, busqué una lata de atún entre mis provisiones. Si el gato tenía hambre, tal vez podría ganármelo con comida. Abrí la lata y salí al jardín, colocando la comida a una distancia segura del animal. «Aquí tienes», dije, retrocediendo varios pasos. «Es atún. A todos los gatos les gusta el atún». El gato no mostró el menor interés en la comida, ni siquiera la olió. Simplemente continuó mirándome con esa intensidad inquietante. Dejé la comida ahí y regresé a la casa, observando desde la ventana. Durante las siguientes horas, varios pájaros se acercaron al plato de atún, pero el gato no los ahuyentó. Era como si fueran completamente invisibles para él. Cuando llegó la noche, el atún seguía intacto, ahora cubierto de hormigas. El gato permanecía inmóvil. Decidí irme a dormir, pero antes cerré todas las ventanas y puertas con llave, algo que no había hecho la noche anterior. No sabía por qué sentía la necesidad de hacerlo, pero algo me decía que era importante mantener esa cosa fuera de la casa. Esa noche, mis sueños fueron más vívidos y perturbadores. Veía la casa tal como era décadas atrás, llena de vida pero con una energía siniestra. Mi abuela aparecía en diferentes edades, siempre realizando rituales extraños, siempre con el gato negro observando. En uno de los sueños, pude escuchar su voz claramente. El guardián debe ser alimentado pero nunca tocado. El que toque al guardián se convertirá en el guardián. Desperté sudando, con esas palabras resonando en mi mente. Cuando miré por la ventana, el gato seguía ahí, pero ahora había algo más. Las ventanas de la planta baja tenían marcas de garras, como si algo hubiera intentado entrar durante la noche, marcas frescas que definitivamente no habían estado ahí el día anterior. A la mañana siguiente, decidí que necesitaba respuestas. Las palabras de la cajera y mis sueños inquietantes se habían combinado para crear una urgencia que no podía ignorar. Tenía que saber más sobre mi abuela, sobre la casa, y especialmente sobre ese gato que parecía estar conectado a todo de alguna manera inexplicable. Regresé al pueblo, pero esta vez con un propósito diferente. En lugar de ir a la tienda de comestibles, me dirigí directamente a la iglesia. Si había supersticiones locales sobre mi abuela y su casa, el sacerdote sería la persona más probable de conocer la historia completa. La iglesia de San Rafael era una estructura colonial hermosa, con paredes blancas y un campanario que se alzaba majestuosamente sobre la plaza del pueblo. Cuando entré, el aire olía a incienso y velas de cera. El padre Miguel, un hombre de mediana edad con cabello canoso y ojos bondadosos, estaba arreglando flores en el altar. «Buenos días, padre», dije, acercándome por el pasillo central. Me preguntaba si podría hablar con usted sobre mi abuela, Esperanza Herrera. Heredé su casa y... El padre Miguel se volvió hacia mí, y su expresión cambió inmediatamente cuando mencioné el nombre de mi abuela.
Las flores se le cayeron de las manos, y vi cómo tragaba saliva nerviosamente. Ah, sí, Esperanza, dijo lentamente. Hacía mucho tiempo que no escuchaba ese nombre. Supongo que eres Carlos, su nieto de la ciudad. Ella me habló de ti en sus últimos días. ¿Conocía bien a mi abuela, padre? El sacerdote miró hacia los lados, como asegurándose de que estuviéramos solos. Luego me hizo señas para que lo siguiera a una pequeña oficina detrás del altar. Una vez allí, cerró la puerta y se sentó detrás de un escritorio de madera viejo, gesticulando para que yo tomara asiento en la silla opuesta. Tu abuela era una mujer complicada, comenzó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Venía a la iglesia regularmente, pero también practicaba otras cosas que la iglesia no puede aprobar. ¿Qué tipo de cosas?, pregunté, aunque parte de mí ya lo sabía por los objetos extraños que había encontrado en la casa. Brujería, dijo simplemente. Llamémoslo por su nombre. Tu abuela creía en la magia, en los espíritus, en fuerzas que van más allá de la comprensión cristiana, y por lo que entendí, no era solo creencia, había resultados. El padre Miguel se levantó y fue hacia una estantería, de donde sacó un libro viejo y polvoriento. Lo abrió en una página marcada con una cinta roja y me lo mostró. Era una historia del pueblo, escrita a mano en tinta descolorida. Esta es la historia no oficial de San Rafael, explicó. Las cosas que no aparecen en los registros oficiales. Tu abuela aparece mencionada aquí varias veces, siempre en relación con incidentes. Leí los párrafos que me señalaba. Hablaban de curaciones milagrosas que Esperanza había realizado, pero también de muertes extrañas que parecían estar conectadas con ella. Había menciones de un guardián espiritual que protegía su propiedad y advertencias sobre no interferir con las fuerzas que ella había desatado. Padre, ¿qué sabes sobre un gato negro?, pregunté directamente. El sacerdote cerró el libro bruscamente y me miró con una expresión de alarma genuina. ¿Lo has visto?, preguntó en voz baja. Ha estado en mi jardín desde que llegué. No se mueve, no come, solo observa. El padre Miguel se santiguó y murmuró una oración en latín. Luego me miró directamente a los ojos con una seriedad que me heló la sangre. Carlos, escúchame muy cuidadosamente. Ese no es un gato común. Tu abuela hizo un pacto hace muchos años. Un pacto que requería un guardián, algo que protegiera los secretos de la casa y mantuviera ciertas fuerzas contenidas. Pero los pactos tienen precios, y el precio de este era muy alto. ¿Qué tipo de precio? El guardián debe ser alimentado regularmente, no con comida normal, sino con energía vital. Durante años tu abuela fue capaz de satisfacer sus necesidades sin causar daño directo a otras personas. Pero después de su muerte, el padre hizo una pausa. El guardián debe estar hambriento y buscará una nueva fuente de sustento. Las palabras del sacerdote confirmaban mis peores temores. ¿Qué me está diciendo exactamente, padre? Te estoy diciendo que no debes tocar a esa criatura bajo ninguna circunstancia. El contacto físico crea un vínculo, una conexión que no puede romperse fácilmente. Una vez que te toque, o tú a él, te convertirás en su nueva fuente de alimento, y eventualmente, en su sucesor. Salí de la iglesia con la mente repitiéndose las advertencias del padre Miguel, pero parte de mí seguía siendo escéptica. ¿No eran solo supersticiones locales? ¿Historias exageradas sobre una anciana excéntrica? Decidí buscar una segunda opinión. En el camino de regreso, me detuve en la casa del vecino que había intentado hablar conmigo el primer día. Esta vez, cuando toqué a su puerta, la abrió, pero mantuvo la cadena de seguridad puesta. Por favor, le dije, solo necesito saber qué pasó con mi abuela. ¿Por qué todos tienen tanto miedo de su casa? El hombre que me dijo que se llamaba don Roberto miró nerviosamente hacia la dirección de la casa de mi abuela antes de responder. Tu abuela no era mala persona, dijo finalmente, pero se metió con cosas que no debería haber tocado. Hizo tratos con entidades que exigen pagos muy altos, y cuando murió, dejó esos tratos incompletos. ¿Qué tipo de tratos? Protección principalmente. Esta región solía ser muy peligrosa, llena de bandidos y criaturas salvajes. Tu abuela hizo un ritual para proteger su propiedad, pero el ritual requería un guardián permanente, algo que mantuviera alejados a los intrusos y protegiera los secretos de la casa.
Don Roberto abrió un poco más la puerta, pero todavía no quitó la cadena. El problema es que ese guardián no discrimina entre intrusos maliciosos y visitantes inocentes. Y después de tantos años sin alimentarse adecuadamente, está desesperado. ¿Alimentarse de qué? De energía vital, de vida misma. Tu abuela sabía cómo darle lo que necesitaba sin matarse a sí misma, pero ese conocimiento murió con ella. Ahora el guardián necesita encontrar una nueva fuente, y tú eres la elección obvia. Le pregunté cómo podía protegerme, pero don Roberto negó con la cabeza. No hay protección una vez que el guardián te ha elegido. Tu única opción es irte. Ahora, antes de que sea demasiado tarde, vende la casa desde lejos, nunca regreses. Pero yo no podía hacer eso. Había invertido todos mis ahorros en mudarme aquí, y la casa era lo único de valor que tenía. Además, una parte obstinada de mí se negaba a ser ahuyentada por lo que podrían ser solo supersticiones locales. Esa tarde, de regreso en la casa, decidí probar la veracidad de las advertencias. Si el gato era realmente sobrenatural, debería reaccionar a los símbolos religiosos, ¿verdad? Tomé un crucifijo que había encontrado entre las pertenencias de mi abuela y salí al jardín. El gato estaba en su lugar habitual, inmóvil como siempre. Me acerqué hasta estar a unos 2 metros de distancia y levanté el crucifijo. Si eres lo que dicen que eres, dije en voz alta, esto debería afectarte. El gato no mostró la menor reacción, ni siquiera parpadeó, pero cuando bajé el crucifijo, noté algo que me heló la sangre. La cruz de plata se había ennegrecido completamente, como si hubiera sido expuesta a una llama intensa, y estaba caliente, tan caliente que tuve que soltarla. Esa noche, cerré todas las puertas y ventanas y arrastré un armario pesado frente a la puerta principal. No sabía si serviría de algo contra una entidad sobrenatural, pero me hacía sentir marginalmente más seguro. Pero la seguridad era una ilusión. Durante la noche, escuché sonidos por toda la casa, pasos en el piso superior, puertas que se abrían y cerraban, y siempre, el sonido suave de garras rasguñando madera. Cuando finalmente logré dormir, mis sueños estuvieron llenos de imágenes de mi abuela realizando rituales cada vez más complejos y siniestros. En uno de ellos, la vi joven, tal vez de mi edad, haciendo un círculo de sal alrededor de un gato negro mientras recitaba palabras en un idioma que no reconocía. El gato creció y se transformó en algo que apenas podía llamarse felino, con ojos que brillaban como carbones ardientes y una presencia que llenaba toda la habitación con terror puro. Desperté gritando, empapado en sudor frío, y cuando miré por la ventana, el gato estaba más cerca de la casa de lo que había estado nunca. Ya no estaba en el jardín, sino justo debajo de mi ventana, mirando hacia arriba con esos ojos verdes hipnóticos. Y por primera vez desde que lo había visto, el animal se movió. Lentamente, deliberadamente, abrió su boca en lo que podría haber sido un bostezo, pero que reveló dientes que eran demasiado largos y afilados para pertenecer a cualquier gato normal. Los días siguientes trajeron una escalada de eventos que me hicieron cuestionar tanto mi cordura como mi seguridad. Lo que había comenzado como encuentros extraños con un gato inusual, se estaba convirtiendo en algo mucho más siniestro y personal. La casa misma parecía estar despertando, como si mi presencia hubiera activado fuerzas que habían estado dormidas desde la muerte de mi abuela. El primer incidente ocurrió el martes por la mañana. Me había levantado temprano para hacer café y encontrar algún sentido de normalidad en mi rutina matutina, pero cuando bajé a la cocina, todas las alacenas estaban abiertas, no parcialmente abiertas, sino completamente abiertas, como si alguien hubiera estado buscando algo específico durante la noche. Los contenidos no estaban revueltos, solo expuestos. Cerré todas las puertas de las alacenas y me preparé el café, tratando de convencerme de que tal vez había un problema con las bisagras, o que los cambios de temperatura estaban afectando la madera vieja. Pero cuando regresé a la cocina después de ducharme, todas estaban abiertas nuevamente. Esa tarde, mientras organizaba algunos de los libros de mi abuela, escuché pasos distintos en el piso superior. No eran los crujidos normales de una casa vieja asentándose, eran pasos deliberados, con el ritmo de alguien caminando de un lado a otro en una habitación específica. Subí para investigar, pero no encontré nada fuera de lugar. Sin embargo, en el dormitorio principal, la cama que había tendido cuidadosamente esa mañana,
Ahora tenía una depresión clara, como si alguien hubiera estado acostado en ella. El miércoles, los objetos comenzaron a moverse por sí solos. Primero fueron cosas pequeñas. Un libro que dejé en la mesa de centro apareció en la repisa de la chimenea. Una taza que había dejado en la cocina estaba en la sala. Inicialmente, pensé que simplemente estaba olvidando dónde había puesto las cosas. La mudanza y el estrés de las advertencias de los lugareños estaban afectando mi memoria. Pero entonces, encontré mis llaves del auto en el refrigerador. No había razón lógica para que las llaves estuvieran ahí. Las recordaba claramente dejándolas en la mesa junto a la entrada, como siempre hacía, pero estaban en el refrigerador, en el estante superior, colocadas cuidadosamente junto a una botella de agua. Cuando las saqué, estaban heladas al tacto. Esa noche, decidí hacer una prueba. Antes de irme a dormir, coloqué varios objetos en posiciones específicas. Un bolígrafo en la mesa del comedor, un vaso en la encimera de la cocina, un libro en la mesita de noche y una moneda en el alféizar de la ventana. Tomé fotos de cada ubicación con mi teléfono para tener evidencia. Por la mañana, todos los objetos se habían movido. El bolígrafo estaba en el baño, el vaso en el dormitorio, el libro en la cocina y la moneda había desaparecido completamente. Las fotos en mi teléfono confirmaban que no estaba imaginando las ubicaciones originales. Pero lo más perturbador era el gato. Cada día estaba más cerca de la casa. El primer día lo había visto en el jardín trasero. El segundo día, cerca de la puerta trasera. El miércoles, lo encontré sentado en los escalones del porche delantero. Y el jueves lo encontré dentro de la casa. Estaba en la sala, sentado en el sofá como si fuera su lugar habitual de descanso. La puerta principal seguía cerrada con llave. Todas las ventanas estaban cerradas. No había manera lógica de que hubiera entrado, pero ahí estaba, observándome con esos ojos verdes brillantes. ¿Cómo entraste?, le pregunté, aunque no esperaba respuesta. El gato no se movió, no hizo sonido alguno. Simplemente continuó mirándome con esa intensidad inquietante que me ponía los nervios de punta. Salí de la habitación para buscar algo con lo que ahuyentarlo, tal vez una escoba o una manta para arrojársela, pero cuando regresé, había desaparecido. Busqué por toda la casa, revisé cada habitación, cada armario, cada espacio donde un gato pudiera esconderse. No estaba en ninguna parte. Esa tarde, llamé a un cerrajero para que viniera a revisar todas las cerraduras y ventanas. Necesitaba asegurarme de que no hubiera entradas obvias que hubiera pasado por alto. El cerrajero, un hombre mayor llamado Tomás, llegó en una camioneta vieja cargada de herramientas. ¿Problemas de seguridad?, preguntó mientras examinaba la puerta principal. Algo así. Parece que alguien ha estado entrando a mi casa, pero no puedo encontrar cómo. Tomás revisó todas las cerraduras, ventanas e incluso las tablas del sótano. Su veredicto fue que la casa estaba completamente segura. Las cerraduras funcionaban perfectamente. Las ventanas estaban firmemente cerradas. No había signos de entrada forzada en ninguna parte. Pero mire esto, dijo, señalando las marcas de garras que había notado en los marcos de las ventanas. ¿Tiene gatos? No, respondí, pero hay un gato callejero que ronda la propiedad. Tomás examinó las marcas más de cerca, frunciendo el ceño. Estas marcas son extrañas. Son demasiado profundas para ser de un gato normal, y están en lugares donde un gato no podría alcanzar. Pasó sus dedos sobre los surcos profundos en la madera. Parece como si algo hubiera estado tratando de entrar con mucha desesperación. Después de que Tomás se fuera, comencé a experimentar síntomas físicos. Al principio pensé que era el estrés de la mudanza y las circunstancias extrañas, pero gradualmente se hicieron más severos. Dolores de cabeza que aparecían sin previo aviso, una fatiga profunda que no se aliviaba con el descanso, y una sensación constante de náusea que me hacía difícil comer. Pero lo peor eran los sueños. Cada noche se volvían más vívidos y perturbadores. Ya no eran solo imágenes confusas de mi abuela y el gato. Ahora veía escenas completas, como si estuviera experimentando los recuerdos de otra persona. En uno de los sueños, era mi abuela joven, tal vez de 20 años. Estaba en el sótano de la casa, que parecía diferente, más amplio y con símbolos tallados en las paredes de piedra. Había círculos de sal, velas negras y libros abiertos en idiomas que no reconocía.
y estaba realizando algún tipo de ritual, recitando palabras que resonaban con un poder que podía sentir incluso en el sueño. El gato estaba ahí, pero no era el animal que había estado viendo. Era más grande, más salvaje, con ojos que brillaban como fuego verde en la oscuridad. Mi abuela le hablaba como si fuera una persona, negociando algo, ofreciendo algo a cambio de protección. Acepto los términos. Escuchaba su voz joven decir: protegerás esta casa y todo lo que contiene. A cambio, serás alimentado y tendrás un lugar seguro para existir en este plano. El gato se acercó a ella, y cuando se tocaron, una luz verde brillante llenó todo el sótano. Cuando la luz se desvaneció, el gato había cambiado. Ya no parecía completamente salvaje, pero tampoco doméstico. Era algo intermedio, algo que había sido alterado por fuerzas que iban más allá de la comprensión normal. Desperté de estos sueños sintiéndome como si hubiera estado presente en eventos reales. Los detalles eran demasiado específicos, demasiado consistentes para ser producto de mi imaginación. Y cada mañana, encontraba evidencia física que parecía confirmar lo que había visto en sueños. El viernes por la mañana, encontré sal esparcida en el sótano, formando círculos imperfectos como si alguien hubiera intentado recrear lo que había visto en mis sueños. Pero yo no había bajado al sótano desde mi llegada. De hecho, había evitado deliberadamente esa parte de la casa porque me causaba una sensación de inquietud inexplicable. Ese día decidí explorar el sótano adecuadamente. Armado con una linterna potente y reuniendo todo mi valor, bajé por las escaleras de madera que crujían con cada paso. El aire ahí abajo era húmedo y olía a tierra, pero también había otro olor, algo dulce y desagradable que me recordaba a flores marchitas. El sótano era exactamente como lo había visto en mis sueños. Las paredes de piedra tenían símbolos tallados, aunque ahora estaban cubiertos de moho y humedad. En el centro del espacio había restos de lo que claramente había sido un círculo ritual, manchas de cera de velas, residuos de sal y marcas quemadas en el suelo de tierra. Pero lo que más me llamó la atención fue un nicho en la pared, algo que parecía haber sido construido específicamente para albergar algo importante. Estaba vacío ahora, pero tenía el tamaño perfecto para el libro extraño que había encontrado envuelto en tela negra en el dormitorio de mi abuela. Subí corriendo a buscar el libro y lo bajé al sótano. Encajaba perfectamente en el nicho, como si hubiera sido hecho específicamente para ese propósito. Cuando lo coloqué ahí, algo extraño sucedió. Las marcas talladas en las paredes comenzaron a brillar débilmente con una luz verde pálida, la misma luz que había visto en los ojos del gato. Rápidamente saqué el libro del nicho, y la luz se desvaneció inmediatamente. Pero el daño estaba hecho. Había activado algo. Había despertado algo que había estado durmiendo. Podía sentirlo en el aire, una presencia que no había estado ahí antes. Esa noche, el gato no estaba en el jardín. Por primera vez desde mi llegada, no lo vi en ninguna parte alrededor de la propiedad. Al principio me sentí aliviado, pensando que tal vez se había ido, pero mi alivio se convirtió en alarma cuando me di cuenta de que estaba dentro de la casa. No en la sala como la vez anterior, sino en mi dormitorio. Estaba sentado en la silla junto a la ventana, observándome mientras me preparaba para dormir. Y por primera vez, el animal hizo un sonido. No fue un maullido normal, fue algo más parecido a un ronroneo, pero grave y resonante, como el rugido distante de un motor. ¿Qué quieres de mí?, le pregunté directamente. El gato inclinó la cabeza, como si estuviera considerando mi pregunta. Luego, para mi horror absoluto, abrió su boca y habló, no con una voz humana, sino con algo que era una mezcla entre el sonido que haría un gato y palabras reconocibles. Alimentación, dijo con una voz que parecía venir desde muy lejos. El pacto debe ser mantenido. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o hablar. El gato continuó observándome durante varios minutos más. Luego simplemente desapareció, como había hecho antes. Pero sus palabras siguieron resonando en mi mente durante toda la noche. Después de escuchar al gato hablar, ya no podía negar que estaba lidiando con algo sobrenatural. Las explicaciones racionales se habían agotado. Necesitaba entender completamente en qué se había metido mi abuela, y por extensión, en qué me había metido yo.
Decidí que era hora de investigar seriamente la historia de la casa y de mi familia. La mañana siguiente, conduje hasta la ciudad más grande más cercana, donde había una biblioteca pública con archivos históricos y acceso a Internet de alta velocidad. Necesitaba información que probablemente no encontraría en el pequeño pueblo de San Rafael, información sobre los rituales que había visto en mis sueños y sobre las entidades que mi abuela podría haber invocado. La bibliotecaria, una mujer mayor llamada Patricia, fue muy útil cuando le expliqué que estaba investigando la historia de mi familia. Me dirigió a la sección de archivos locales y me proporcionó acceso a bases de datos de periódicos históricos que se remontaban a más de un siglo. Lo que encontré me heló la sangre. Los primeros registros sobre la propiedad de mi abuela databan de 1923, cuando la compró a una edad sorprendentemente joven. Pero no fueron los registros de propiedad los que me alarmaron, fueron los informes de periódicos de los años siguientes. Había un patrón claro de muertes misteriosas asociadas con la propiedad, muertes que se habían estado produciendo durante décadas. En 1925, un vagabundo fue encontrado muerto en el bosque cerca de la casa. La causa de muerte fue listada como causas naturales, pero el artículo mencionaba que el cuerpo había sido encontrado completamente drenado de sangre, sin heridas visibles. En 1931, un vendedor ambulante desapareció después de ser visto por última vez dirigiéndose hacia la propiedad de Esperanza. Su cuerpo nunca fue encontrado. El patrón continuaba década tras década. En 1943, un soldado de permiso murió en circunstancias similares. En 1956, un inspector de impuestos. En 1962, un cartero nuevo que se había perdido durante una tormenta. Siempre hombres solos, siempre encontrados sin sangre o simplemente desaparecidos. Pero lo más perturbador era que en varios de los informes se mencionaba a testigos que habían visto un gato negro de tamaño inusual, cerca de los lugares donde se encontraron los cuerpos. Un testigo en 1968 describió al animal como más grande que cualquier gato que hubiera visto, con ojos que brillaban como carbones verdes en la oscuridad. Busqué más información sobre los rituales que había visto en mis sueños. En la sección de estudios ocultos de la biblioteca, encontré referencias a prácticas similares en libros sobre folclore latinoamericano y tradiciones de brujería precolombinas. Los rituales que mi abuela había realizado parecían ser una mezcla de magia europea tradicional y ceremonias indígenas centroamericanas. Según lo que pude encontrar, el tipo de entidad que mi abuela había invocado se conocía por varios nombres: nahual, familiar, guardián espiritual. Todas las tradiciones coincidían en que estas entidades requerían alimentación regular en forma de energía vital y que formaban vínculos permanentes con sus invocadores. El vínculo solo podía romperse con la muerte del invocador, momento en el cual la entidad necesitaba encontrar un nuevo huésped o proveedor. Lo que no encontré fue información sobre cómo romper o transferir estos pactos de manera segura. Copié todo lo que pude y regresé a la casa con una comprensión mucho más clara de mi situación. No estaba lidiando simplemente con un gato extraño. Estaba lidiando con una entidad sobrenatural que había estado alimentándose de víctimas humanas durante décadas y que ahora me había elegido como su próximo proveedor. Esa tarde, decidí que era hora de confrontar al gato directamente. Si iba a morir, al menos quería entender completamente qué estaba pasando. Lo encontré en su lugar habitual en el jardín trasero, sentado inmóvil como siempre. «Sé lo que eres», le dije desde una distancia segura, «y sé lo que le hiciste a toda esa gente». El gato me miró con esos ojos verdes brillantes, y nuevamente habló con esa voz extraña y resonante. «No, elección», dijo lentamente. «Pacto, debe ser, cumplido, esperanza, se fue, tú, eres, heredero. Yo no hice ningún pacto contigo. Sangre, heredó, responsabilidades». El gato se levantó y dio un paso hacia mí. ¿Alimentación o muerte? No, hay otra opción. ¿Qué tipo de alimentación? El gato inclinó su cabeza, como si estuviera evaluando cuánto debería revelar. Energía, vital, un poco, cada día. Conserva, la vida, extiende, la existencia, o todo, de una vez. Termina, rápidamente. Entendí lo que me estaba diciendo. Podía alimentarlo gradualmente con mi energía vital,
lo que probablemente me mantendría vivo por años pero me debilitaría constantemente, o podía negarme, y él tomaría todo de una vez, matándome en el proceso. ¿Y si me voy? ¿Si abandono la casa? El gato hizo ese sonido ronroneante que no era exactamente un ronroneo. Pacto, atado a sangre, no al lugar. Seguiré, donde vayas. Mejor, quedarse. Casa, tiene, protecciones. Esa noche, mientras reflexionaba sobre mi conversación con la entidad, me di cuenta de que tenía que encontrar una tercera opción. Tenía que haber alguna manera de romper el pacto sin morir en el proceso. Mi abuela había vivido hasta una edad avanzada. Obviamente había encontrado una forma de coexistir con la criatura durante décadas. Decidí buscar más pistas en sus pertenencias. Revisé cada libro, cada cajón, cada rincón de la casa que no hubiera explorado todavía. En el ático, detrás de una pila de cajas polvorientas, encontré algo que me había pasado por alto. Un baúl viejo cerrado con un candado. Rompí el candado con un martillo que encontré en el sótano. Dentro del baúl había diarios, docenas de ellos, que abarcaban desde 1923 hasta poco antes de la muerte de mi abuela. También había fotografías, cartas y objetos extraños envueltos en tela. Los diarios eran exactamente lo que necesitaba. En ellos, mi abuela había documentado meticulosamente su relación con la entidad, sus métodos de alimentación y los efectos que el pacto había tenido en su vida a lo largo de los años. Lo que descubrí me dio esperanza y terror a partes iguales. Los diarios de mi abuela revelaron una historia que era aún más compleja y perturbadora de lo que había imaginado. Según sus escritos, el pacto original había sido hecho por desesperación cuando era una mujer joven y sola, tratando de protegerse de bandidos que habían estado aterrorizando la región. Pero lo que había comenzado como un acuerdo de protección mutua había evolucionado a algo mucho más siniestro con el paso de los años. En las primeras entradas, mi abuela escribía sobre el gato con algo que parecía casi afecto. Lo llamaba mi guardián, y describía cómo la protegía no solo de amenazas humanas, sino también de otros peligros sobrenaturales que aparentemente abundaban en esa área. Pero a medida que pasaban los años, el tono de sus escritos cambiaba gradualmente. El guardián está creciendo más fuerte, escribía en una entrada de 1945. Requiere más alimentación de la que inicialmente acordamos. He tenido que hacer concesiones. Las concesiones se volvían cada vez más específicas en entradas posteriores. Mi abuela había comenzado atrayendo vagabundos y visitantes ocasionales a la propiedad, donde el gato se alimentaba de ellos. Al principio, las víctimas sobrevivían, apenas, dejándolas débiles pero vivas. Pero eventualmente, el gato comenzó a requerir alimentaciones completas. No tengo elección, Ares escribía en 1963. Si no le proporciono lo que necesita, me tomará a mí. He visto lo que le hace a aquellos que se resisten. Es una muerte que no le desearía a mi peor enemigo. Pero lo que más me alarmó fue lo que encontré en las entradas más recientes. En los últimos años de su vida, mi abuela había estado experimentando con formas de transferir el pacto. Había investigado rituales que le permitirían pasar la responsabilidad a otra persona, específicamente a un familiar de sangre. Carlos es mi única esperanza, escribía en una de las últimas entradas. Es joven, fuerte, y tiene la sangre de la familia. Si puedo completar el ritual de transferencia antes de mi muerte, él podrá asumir el pacto, pero debe hacerlo voluntariamente, o el guardián simplemente tomará lo que necesita por la fuerza. Leyendo esto, me di cuenta de que mi herencia de la casa no había sido casualidad. Mi abuela había planeado específicamente transferirme la responsabilidad del pacto. Había muerto antes de poder completar el ritual apropiadamente, dejándome en una posición vulnerable donde el gato podía simplemente reclamarme como su nueva fuente de alimentación. Esa noche, los fenómenos paranormales en la casa se intensificaron dramáticamente. Ya no eran solo objetos que se movían o sonidos extraños. Ahora la casa parecía estar viva, pulsando con una energía maligna que me ponía los nervios de punta. Las luces comenzaron a parpadear de manera rítmica, como un latido cardíaco. Los grifos se abrían solos, pero lo que salía no era agua normal. Era un líquido oscuro que olía a cobre y descomposición. Las puertas se abrían y cerraban por sí solas, a veces suavemente, a veces con golpes violentos que hacían temblar toda la estructura.
Pero lo más perturbador era que ahora había múltiples gatos, o al menos eso parecía. Durante el día veía el gato negro familiar en el jardín, pero por la noche veía múltiples siluetas felinas moviéndose por la propiedad. Algunas eran del mismo tamaño que el original, otras eran más grandes, más salvajes. Todas tenían los mismos ojos verdes brillantes, pero sus formas variaban ligeramente. Una noche, mientras observaba desde la ventana de mi dormitorio, conté al menos 5 formas diferentes moviéndose entre los árboles. Se movían de manera coordenada, como si fueran controladas por una sola inteligencia. Cuando una de ellas me vio observando, todas se detuvieron inmediatamente y me miraron al unísono. Al día siguiente encontré evidencia física de su presencia, huellas de patas por todo el jardín, pero no en patrones normales de movimiento felino. Las huellas formaban círculos complejos alrededor de la casa, con símbolos que reconocí de los libros de mi abuela intercalados entre ellas. Dentro de la casa, las cosas empeoraron. Los fenómenos ya no se limitaban a la noche, ahora ocurrían constantemente. Veía sombras moviéndose en mi visión periférica, escuchaba susurros en idiomas que no reconocía y sentía presencias que me observaban desde cada esquina oscura. Una tarde, mientras leía más diarios en la sala, todas las ventanas de la casa se abrieron simultáneamente. Un viento que no existía fuera comenzó a circular por toda la casa, llevando consigo el olor a humedad y descomposición que asociaba con el sótano. El viento se intensificó hasta convertirse en un rugido ensordecedor, y entonces, tan repentinamente como había comenzado, se detuvo. En el silencio que siguió, escuché una voz. No era la voz extraña del gato, era una voz humana, femenina, que me resultaba vagamente familiar. «Carlos», dijo la voz como si viniera desde muy lejos. «Carlos, tienes que completar el ritual». Era la voz de mi abuela. «¿Abuela?», respondí al aire vacío, sintiéndome ridículo pero desesperado por respuestas. «El guardián está perdiendo la paciencia», continuó la voz. «Sin el ritual apropiado te tomará por la fuerza, pero si completas la transferencia voluntariamente, tendrás control, podrás negociar términos». «¿Qué ritual? ¿Dónde están las instrucciones?». Pero la voz no respondió. En su lugar, una de las páginas del diario que tenía abierto en mi regazo comenzó a brillar con esa luz verde familiar. Era una página que había leído antes, pero que no había entendido completamente. Ahora, las palabras parecían reorganizarse ante mis ojos, revelando instrucciones que antes habían estado ocultas. El ritual de transferencia era complejo, requería componentes específicos y tenía que realizarse durante la luna llena. Afortunadamente, o desafortunadamente, la próxima luna llena era en 3 días. Tenía poco tiempo para decidir si estaba dispuesto a aceptar voluntariamente un pacto que mi abuela había llevado durante décadas. Esa noche, el gato entró a la casa abiertamente por primera vez. No se escondió, no apareció y desapareció misteriosamente. Simplemente caminó por la puerta principal, que se abrió sola para él, y se dirigió directamente a la sala donde yo estaba sentado. «Tiempo, se acaba», dijo con esa voz resonante. 3 días, para decidir, aceptar, pacto, voluntariamente, o ser tomado, por fuerza. ¿Cuál es la diferencia? El gato se acercó más de lo que había estado nunca. Podía ver ahora detalles que antes no había notado. Su pelaje no era simplemente negro. Tenía patrones sutiles que parecían moverse y cambiar cuando no lo miraba directamente. Sus ojos no solo brillaban, tenían profundidad, como si pudiera ver a través de ellos hacia un lugar que no pertenecía a este mundo. «Voluntario, da control», explicó. «Puedes negociar, términos, elegir, método de alimentación, resistir, da solo, muerte, ¿qué tipo de términos? Frecuencia, cantidad, métodos. Tu abuela eligió víctimas ocasionales en lugar de alimentación constante. Vivió larga vida a cambio de servicios específicos. Me di cuenta de que estaba considerando seriamente aceptar el pacto. La alternativa era la muerte, y al menos como participante voluntario tendría algo de control sobre mi destino. Pero antes de tomar una decisión tan monumental, necesitaba entender completamente qué había requerido mi abuela para mantener al gato satisfecho durante tantos años.
Los días previos a la luna llena pasaron como una pesadilla de la que no podía despertar. Cada hora que pasaba, los fenómenos sobrenaturales se intensificaban, como si la casa misma estuviera acumulando energía para el evento que se aproximaba. Los objetos ya no solo se movían, ahora flotaban abiertamente por las habitaciones. Las paredes sangraban una sustancia oscura que desaparecía cuando intentaba limpiarla. Y las voces eran constantes ahora. No solo la voz de mi abuela, sino múltiples voces hablando en diferentes idiomas, algunas suplicando, otras riéndose, otras gritando en lo que solo podía describir como agonía eterna. Reconocí algunas como pertenecientes a las víctimas que había leído en los periódicos: El vagabundo de 1925, El soldado de 1943, El cartero de 1962. Todos hablaban al mismo tiempo, creando una cacofonía que me impedía dormir y me estaba volviendo loco lentamente. El segundo día decidí intentar contactar al padre Miguel para confesarle mi situación y buscar su consejo, pero cuando llegué a la iglesia, la encontré cerrada. Un cartel en la puerta indicaba que el padre había tenido una emergencia familiar y que la iglesia estaría cerrada indefinidamente. Los lugareños que pregunté evitaron mis ojos y se alejaron rápidamente cuando mencioné su nombre. Don Roberto, mi vecino, había desaparecido completamente. Su casa estaba vacía, con señales de que había empacado rápidamente y se había ido. Las ventanas estaban cubiertas con tablones y había signos de protección colgando de la puerta, crucifijos, ajos y símbolos que no reconocía, pero que claramente estaban destinados a repeler entidades malévolas. Era evidente que mi presencia, o más específicamente, mi situación con el gato, había afectado a toda la comunidad. Las fuerzas sobrenaturales que se habían desatado estaban extendiéndose más allá de los límites de la propiedad de mi abuela. La noche anterior a la luna llena, tomé mi decisión final. No podía huir. El gato había dejado claro que el pacto me seguiría donde fuera. No podía buscar ayuda externa. Todos los que podrían haberme ayudado habían huido o desaparecido, y no podía continuar viviendo en el limbo, siendo atormentado por fuerzas que no entendía completamente. Decidí aceptar el pacto voluntariamente, pero con la intención de encontrar una manera de romperlo desde adentro. Esa noche, el gato apareció en mi dormitorio una última vez antes del ritual, pero esta vez no estaba solo. Las otras formas felinas que había estado viendo también estaban presentes, llenando la habitación con sus presencias siniestras. Todas me observaban con esos mismos ojos verdes brillantes. «Has decidido», dijo el gato original, y no era una pregunta. «Acepto el pacto», respondí, sorprendido por lo firme que sonaba mi voz. «Pero quiero negociar términos específicos. Habla. Quiero 60 años de vida, como mi abuela. Quiero control sobre el método de alimentación. Y quiero que las víctimas sean solo aquellas que elija voluntariamente, no inocentes». El gato consideró mis términos durante varios minutos. Las otras formas se movían inquietamente, como si estuvieran comunicándose en un nivel que no podía percibir. «Aceptable», dijo finalmente, «pero el ritual requiere precio, inicial, demostración de compromiso». «¿Qué tipo de demostración?» «Sangre, tu sangre, mezclada con la mía, sella el pacto, hace la transferencia, permanente». La noche de la luna llena, el aire alrededor de la casa vibró con una energía que podía sentir en mis huesos. Era como si toda la realidad se hubiera vuelto más delgada, permitiendo que cosas de otros planos de existencia se filtraran en el nuestro. El bosque que rodeaba la propiedad estaba completamente silencioso. Ni siquiera el viento se atrevía a susurrar entre las hojas. Bajé al sótano con el libro de mi abuela y los implementos que había encontrado en su baúl. Según las instrucciones, necesitaba recrear exactamente el círculo ritual que había usado décadas atrás, pero con modificaciones específicas para el ritual de transferencia. Primero, dibujé el círculo principal con sal marina que había comprado específicamente para la ocasión. Dentro del círculo, creé un pentáculo usando diferentes tipos de sal, negra, roja y blanca. En cada punto del pentáculo, coloqué velas de cera de abeja negra, que encendí con cerillas de madera. El gato apareció en el momento exacto en que terminé los preparativos, no a través de una puerta o ventana, sino simplemente materializándose en el centro del círculo
como si hubiera estado ahí todo el tiempo. A la luz de las velas, pude ver que su forma estaba cambiando constantemente, alternando entre la de un gato doméstico grande y algo mucho más primitivo y salvaje. «Es tiempo», dijo con esa voz que parecía venir desde las profundidades de la tierra. Abrí el libro en la página que contenía las palabras del ritual. El texto parecía moverse y cambiar mientras lo leía, como si las palabras mismas fueran entidades vivas. Comencé a recitar en el idioma extraño que mi abuela había documentado, sintiendo como cada sílaba resonaba con un poder que no entendía pero que podía sentir acumulándose en el aire. «Acepto el pacto que fue hecho», dije cuando llegué a la parte del ritual que requería mis propias palabras. «Acepto la responsabilidad del guardián. Acepto alimentar lo que debe ser alimentado, pero lo hago bajo mis propios términos, con mi propia voluntad». El gato se acercó al borde del círculo y extendió una garra que parecía estar hecha de sombra sólida más que de materia normal. «Tu sangre, con la mía, el pacto, se sella». Tomé el cuchillo ritual que había encontrado entre las pertenencias de mi abuela, una hoja de obsidiana grabada con símbolos que dolían de mirar. Me hice un corte profundo en la palma de mi mano izquierda, sintiendo como la sangre caliente goteaba al suelo. El gato hizo lo mismo con su garra, pero lo que goteó no era sangre normal, era un líquido negro que parecía absorber la luz de las velas, creando pequeños pozos de oscuridad absoluta donde tocaba el suelo. Cuando nuestros fluidos se mezclaron en el centro del círculo, el mundo cambió. La luz de las velas se volvió verde, tan brillante que tuve que cerrar los ojos. Sentí una presencia entrando en mi mente, no violentamente, sino como agua llenando un recipiente vacío. Era el gato, pero también era algo más grande, más antiguo, algo que había existido mucho antes de que tomara la forma felina. Vi su historia en flashes rápidos. Era una entidad que había sido atrapada entre planos de existencia durante milenios, buscando anclajes en el mundo físico para mantener su forma. Mi abuela había sido uno de esos anclajes, y ahora yo sería el siguiente. Pero también sentí su hambre, un vacío constante y desesperante que solo podía llenarse temporalmente con energía vital. Era un hambre que ahora se había convertido en parte de mí, un hueco en mi alma que exigía ser alimentado. Cuando la luz se desvaneció y abrí los ojos, el gato había cambiado. Ya no era la criatura semi-etérea que había sido. Ahora era sólido, real, completamente anclado en este plano de existencia a través de nuestro vínculo. Podía sentir su presencia en mi mente como un peso constante, una conciencia secundaria que observaba el mundo a través de mis ojos. «El pacto está sellado», dijo, pero ahora su voz resonaba también dentro de mi cabeza. «Eres él. Nuevo guardián, yo soy, tu familiar». Con el ritual completado, sentí inmediatamente los efectos del pacto. Mi percepción del mundo había cambiado. Podía ver cosas que antes eran invisibles, sentir energías que antes ignoraba, pero también sentía el hambre del gato como si fuera propia, un vacío que demandaba atención. «¿Cuánto tiempo tengo antes de que necesites alimentarte?», pregunté. «Días, tal vez una semana. El hambre crece cada día. Eventualmente, se vuelve insoportable». Los días siguientes al ritual trajeron cambios que no había anticipado. El hambre sobrenatural que ahora compartía con el gato era solo el comienzo. Había otras alteraciones en mi percepción y habilidades que fueron manifestándose gradualmente. Podía ver los hilos de energía vital que conectaban a todas las cosas vivas. Las plantas, los animales, incluso los insectos, estaban rodeados por auras de luz de diferentes colores e intensidades. Los humanos tenían las auras más brillantes, especialmente aquellos que estaban sanos y jóvenes. También desarrollé una especie de empatía sobrenatural que me permitía sentir las emociones y intenciones de otros a distancia. Esta habilidad se intensificaba cuando estaba cerca de personas que tenían energía vital particularmente fuerte o cuando estaban experimentando emociones intensas. Pero lo más perturbador era que comencé a experimentar los recuerdos del gato, fragmentos de siglos de existencia que se filtraban en mi conciencia durante momentos de relajación o sueño. Vi épocas pasadas a través de sus ojos, presencié eventos históricos desde la perspectiva de una entidad que había observado la humanidad durante generaciones. En estos recuerdos, vi a otros como mi abuela, brujas, chamanes, ocultistas que habían hecho pactos similares a lo largo de la historia.
Algunos habían logrado mantener el equilibrio durante décadas, encontrando formas éticas de alimentar a sus familiares. Otros habían sucumbido a la sed de poder que venía con las habilidades sobrenaturales, convirtiéndose en predadores que cazaban humanos como ganado. Una semana después del ritual, el hambre se volvió insoportable. Era como tener un fuego ardiendo constantemente en el estómago, una necesidad que se intensificaba cada hora. El gato, que ahora podía comunicarse conmigo telepáticamente además de verbalmente, me presionaba constantemente para que encontrara una fuente de alimentación. Necesitas decidir. Pronto, me dijo una noche mientras yo luchaba contra oleadas de náuseas causadas por el hambre. El hambre puede volvernos locos. Puedes perder control. Sabía que tenía razón. Podía sentir mi cordura erosionándose bajo la presión constante de la necesidad. Había momentos en los que veía a los pocos turistas que ocasionalmente pasaban por el área como nada más que bolsas ambulantes de energía vital, fuentes potenciales de alivio para mi tormento. Finalmente, tomé una decisión que esperaba fuera ética. En lugar de victimizar a inocentes, decidí dirigir mi atención hacia aquellos que ya habían causado daño a otros. Usando mis nuevas habilidades, comencé a buscar criminales, depredadores, personas cuya eliminación podría considerarse un servicio a la sociedad. El primero fue un hombre que había visto en las noticias, un criminal convicto que había escapado de prisión y se escondía en una cabaña abandonada en las montañas cercanas. Había matado a 3 personas durante robos a mano armada, y la policía había estado buscándolo sin éxito durante semanas. Encontrarlo fue sorprendentemente fácil con mis habilidades mejoradas. Podía rastrear la energía humana a través del bosque como un sabueso siguiendo un rastro. Cuando lo encontré estaba durmiendo en una cabaña deteriorada, rodeado por armas robadas y evidencia de otros crímenes. La alimentación fue indescriptible. No fue violenta o sádica como había temido. Simplemente toqué al hombre dormido, y tanto el gato como yo absorbimos su energía vital gradualmente. Él nunca despertó. Simplemente se desvaneció en un sueño cada vez más profundo, hasta que su corazón se detuvo silenciosamente. El alivio que sentí cuando su energía llenó el vacío dentro de mí fue mejor que cualquier droga. Era como salir a la superficie después de estar a punto de ahogarse, como comer después de semanas de hambruna. Pero junto con el alivio vino la culpa y el horror de lo que había hecho. Había matado a un hombre, sin importar cuán justificada pudiera parecer mi acción. En los meses que siguieron, desarrollé un sistema que me permitía mantener tanto mi humanidad como mi pacto con el gato. Me convertí en algo parecido a un vigilante sobrenatural, dirigiéndome hacia aquellos que la justicia convencional no podía alcanzar. Usaba mis habilidades para identificar pedófilos, asesinos en serie, traficantes de personas y otros depredadores humanos. La alimentación del gato se convirtió en un acto de justicia. Al menos así fue como me justifiqué a mí mismo, pero cada muerte me cambiaba un poco más. Con cada vida que tomaba, me volvía más frío, más calculador, menos humano. El gato me advirtió que esto era inevitable. El poder tiene precio, me explicó una noche mientras observábamos las estrellas desde el jardín trasero. Cada vida tomada te aleja de tu humanidad original. Es el costo del pacto. ¿Es eso lo que le pasó a mi abuela? Al principio, ella luchó, como tú, buscaba víctimas que merecían morir, pero el hambre, eventualmente, vence a la moral. Al final, solo importa la supervivencia. Esta revelación me aterrorizó, pero también me motivó a encontrar una solución a largo plazo. No podía continuar matando indefinidamente, sin importar cuán malvadas fueran mis víctimas. Eventualmente, la línea entre justiciero y asesino se difuminaría hasta desaparecer. Comencé a investigar formas de romper el pacto sin morir en el proceso. Los diarios de mi abuela mencionaban leyendas sobre entidades que habían sido liberadas de pactos similares, pero los métodos eran vagos y aparentemente muy peligrosos. Una pista prometedora vino de un libro que encontré en una librería ocultista en la ciudad. Mencionaba una técnica llamada transferencia de anclaje, donde un familiar podía ser vinculado a un objeto en lugar de a una persona. Si podía transferir el ancla del gato a algo permanente e indestructible, teóricamente podría liberarme del pacto.
Pero el ritual requería una cantidad masiva de energía vital, más de la que una sola persona podría proporcionar sin morir. Necesitaría múltiples fuentes de alimentación realizadas en rápida sucesión, algo que me convertiría temporalmente en el tipo de predador que había estado evitando ser. La oportunidad llegó de manera inesperada 6 meses después de haber completado el pacto. Un grupo de narcotraficantes había establecido una operación en las montañas cerca de la propiedad de mi abuela. Eran violentos, habían matado a varios rivales, y se rumoreaba que también estaban involucrados en tráfico humano. Había 5 de ellos en total, lo que sería perfecto para el ritual de transferencia si podía capturarlos a todos al mismo tiempo. Pasé semanas observándolos, aprendiendo sus rutinas y patrones. Usé mis habilidades sobrenaturales para plantear evidencia falsa que los haría paranoicos entre ellos, creando tensión dentro del grupo. También manipulé eventos menores para que se aislaran aún más de cualquier ayuda externa. La noche que elegí para atacar, había luna nueva, lo que según el libro haría que las energías sobrenaturales fueran más maleables. El gato estaba hambriento nuevamente, lo que lo haría más cooperativo con un plan que resultaría en una alimentación masiva. Usando mis habilidades mejoradas, me infiltré en su campamento mientras dormían. Uno por uno, los paralicé con un toque que drenarían lentamente su energía vital, manteniéndolos vivos pero incapacitados. Los arrastré a todos a una cabaña central donde había preparado el círculo ritual para la transferencia. El objeto que había elegido como nuevo ancla era una piedra negra que había encontrado en el sótano de mi abuela, algo que claramente había sido importante en sus propios rituales. Era del tamaño de un puño, increíblemente densa, y emanaba su propia energía sobrenatural débil. ¿Estás seguro de esto?, preguntó el gato mientras yo completaba los preparativos. Una vez transferido, no podré protegerte más. Estarás vulnerable a otras entidades. Es un riesgo que estoy dispuesto a tomar. El ritual fue más complejo que el pacto original. Requería que drenara a las 5 víctimas simultáneamente mientras canalizaba su energía combinada hacia la piedra. El gato tenía que estar dispuesto a transferir su ancla de mí a la piedra, y había una ventana muy pequeña donde todas las condiciones tenían que estar perfectas. Comencé el drenaje lentamente, conectándome con cada víctima y sintiendo su energía vital fluyendo hacia mí. Era embriagador, más energía de la que había manejado nunca. Podía sentir poder puro corriendo por mis venas, una sensación que era casi adictiva, pero también sentí algo más, la resistencia de las víctimas. Incluso inconscientes, sus almas luchaban contra lo que les estaba haciendo. Sus terrores, sus arrepentimientos, sus últimos pensamientos desesperados se filtraron en mi mente junto con su energía. Por un momento, casi perdí la concentración. El peso emocional de absorber 5 vidas simultáneamente era abrumador, pero el gato me ayudó a mantener el control, guiando la energía hacia la piedra mientras yo luchaba contra las emociones de las víctimas. Cuando el último de los narcotraficantes murió, la piedra pulsó con una luz verde brillante. El gato se acercó y la tocó con una garra, y vi cómo su forma comenzó a ser absorbida por la roca. En cuestión de segundos, la criatura que había sido mi compañero constante durante meses había desaparecido, sus ojos verdes brillantes ahora emanando desde la superficie de la piedra. El ritual había funcionado. El gato estaba ahora anclado al objeto en lugar de a mí. Los días siguientes a la transferencia fueron los más extraños de mi vida. Por primera vez en meses, mi mente estaba verdaderamente sola. No había presencia secundaria observando a través de mis ojos, no había hambre sobrenatural royendo mis entrañas, no había compulsión constante de buscar energía vital, pero la libertad tenía su precio. Sin el gato como protector, comencé a notar otras presencias sobrenaturales que habían estado al acecho en los márgenes de mi percepción. La casa de mi abuela, con toda su historia de rituales y muerte, era como un faro para entidades de otros planos. Ahora que no tenía un guardián personal, estas criaturas comenzaron a acercarse más. Sombras se movían por las esquinas de mi visión, susurros llenaban las noches silenciosas, y objetos se movían cuando no estaba mirando. Pero estas manifestaciones eran diferentes a las que había experimentado con el gato. Estas eran hostiles, hambrientas, buscando una forma de manifestarse completamente en nuestro plano de existencia.
Una noche, una semana después de la transferencia, fui atacado por algo que solo puedo describir como un demonio de sombras. Era una masa de oscuridad con ojos rojos brillantes y garras que parecían estar hechas de dolor solidificado. Sin el gato para protegerme, tuve que defenderme usando las habilidades sobrenaturales que había desarrollado durante nuestro pacto. La batalla fue brutal. La criatura era fuerte, pero yo tenía la ventaja de estar en el plano físico, mientras que ella solo estaba parcialmente manifestada. Logré banirla usando una combinación de sal, hierro frío y palabras de poder que había aprendido de los libros de mi abuela. Pero el ataque me hizo darme cuenta de que había subestimado la protección que el gato me había proporcionado. Sin un guardián, era vulnerable a cualquier entidad sobrenatural que quisiera establecerse en la propiedad o usarme como portal a nuestro mundo. Consideré liberar al gato de la piedra y restablecer nuestro pacto, pero la idea de volver a experimentar esa hambre constante y la compulsión de matar me detuvo. Tenía que encontrar otra solución. La respuesta vino de una fuente inesperada. Mientras investigaba en los diarios de mi abuela, encontré referencias a una red de ocultistas que se ayudaban mutuamente con problemas sobrenaturales. Eran personas como yo, que habían hecho pactos o desarrollado habilidades, pero que trataban de usarlas éticamente. Me puse en contacto con ellos a través de canales criptográficos en Internet, y eventualmente me invitaron a una reunión en una ciudad cercana. El grupo consistía en una docena de personas de diferentes edades y orígenes, pero todos unidos por experiencias similares con lo sobrenatural. Había una mujer llamada Elena que había hecho un pacto con un espíritu del agua, un hombre llamado Marcus, que había heredado la habilidad de ver y comunicarse con los muertos, y varios otros con historias que resonaron con la mía. Lo que necesitas, me explicó Elena durante mi primera reunión, es un sistema de protección que no requiera un familiar personal. Podemos ayudarte a establecer barreras permanentes alrededor de tu propiedad, pero requerirá el trabajo coordinado de todo nuestro grupo. El ritual de protección que propusieron era complejo, pero no requería víctimas humanas. En su lugar, utilizaríamos energía combinada de todos los miembros del grupo, canalizada a través de cristales y objetos rituales, colocados en puntos específicos alrededor de la propiedad. Tomó varios meses completar las preparaciones. Cada miembro del grupo contribuyó con objetos encantados, conocimiento ritual y energía personal. Cuando finalmente realizamos el ritual de protección, fue como una versión benévola de lo que había experimentado con el gato. En lugar de la luz verde siniestra, las barreras se manifestaron como una luz dorada cálida que envolvió toda la propiedad. Podía sentir la protección como una presencia reconfortante, fuerte pero no opresiva. Epílogo. Un nuevo capítulo. Han pasado 2 años desde que completé las barreras de protección. La casa de mi abuela se ha convertido en mi hogar permanente, pero ahora es un lugar de estudio y sanación en lugar de muerte y terror. La piedra que contiene al gato permanece en una caja de hierro en el sótano, rodeada por círculos de sal y protegida por múltiples capas de barreras. Ocasionalmente, puedo sentir su presencia moviéndose dentro de la piedra, pero no puede comunicarse conmigo ni influir en el mundo exterior. Me he convertido en una especie de consultor para otros que enfrentan problemas sobrenaturales. El grupo de ocultistas me ha enseñado cómo ayudar a personas que han hecho pactos similares o que están siendo atormentadas por entidades sobrenaturales. Es una forma de usar las habilidades que desarrollé durante mi tiempo con el gato para propósitos constructivos. Las habilidades sobrenaturales que obtuve durante el pacto se han desvanecido gradualmente, pero no han desaparecido completamente. Todavía puedo ver auras débiles y tengo intuiciones sobre las intenciones de las personas, pero la intensidad es manejable y no viene acompañada de hambre sobrenatural. Los lugareños del pueblo han comenzado a regresar gradualmente. Con el gato contenido y las energías malignas neutralizadas, el área ya no emana la sensación de terror que una vez la caracterizó. Algunos incluso me han buscado para pedirme ayuda con problemas menores, casas embrujadas, objetos malditos, pesadillas sobrenaturales, pero siempre mantengo vigilancia. Sé que la piedra que contiene al gato es tanto mi salvación como mi responsabilidad perpetua. Si algo le sucediera, si las barreras fallaran, si alguien tratara de liberar a la entidad dentro,
Tendría que estar preparado para lidiar con las consecuencias. Y por las noches, cuando el viento sopla a través de los árboles que rodean la propiedad, a veces puedo escuchar un sonido muy débil viniendo del sótano. Es casi imperceptible, pero inconfundible. El ronroneo distante de un gato que espera pacientemente su oportunidad de libertad. Por ahora, esa oportunidad permanecerá para siempre fuera de su alcance. Pero la vigilancia eterna es el precio de mantener el equilibrio entre el mundo de los vivos y las fuerzas sobrenaturales que constantemente buscan una entrada a nuestro plano de existencia. Mi nombre es Carlos, y si estás leyendo esto, significa que he decidido compartir mi historia como advertencia. Los pactos sobrenaturales siempre tienen un precio, y ese precio rara vez es solo tuyo para pagar, pero con conocimiento, preparación y la ayuda de otros que han caminado senderos similares, es posible encontrar un equilibrio. Solo recuerda, nunca toques a un gato negro si quieres seguir vivo, porque algunas veces, lo que parece ser solo un animal, puede ser la puerta de entrada a un mundo de horror que nunca podrás cerrar completamente. Y si alguna vez te encuentras en una situación como la mía, busca ayuda. No tienes que enfrentar las fuerzas sobrenaturales solo. Hay otros como nosotros, y juntos podemos encontrar formas de vivir con las consecuencias de nuestras decisiones, sin perder nuestra humanidad en el proceso. El horror no siempre tiene que terminar en tragedia. A veces, con suficiente determinación y la ayuda correcta, puede terminar en redención.